Bucaramanga vive un momento clave. En la última década se ha consolidado como motor de desarrollo en unas grandes ciudades alrededor del país. Y esto nos lleva a grabar este episodio justamente en la sede de la Universidad de La Salle en Bucaramanga, con unos invitados que ya les voy a presentar y que nos van a ayudar a responder a esta pregunta de qué tipo de profesionales necesita hoy por hoy una ciudad como Bucaramanga para continuar siendo un motor de desarrollo y una ciudad sostenible. Empezamos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Comenzamos y básicamente, como les decía al inicio, esta es la primera vez que hacemos un episodio de Prisma Voz fuera del estudio y justamente es Bucaramanga la ciudad elegida para poder hablar de ese potencial. Así que voy a empezar a presentarle a nuestros invitados y voy a empezar con Catherine Rodríguez González. Ella es más lasallista imposible, ¿no? Es ingeniera de alimentos, magíster en docencia, licenciada en ciencias naturales y educación ambiental, todo esto de la Universidad de La Salle, y ahora está aquí estudiando nuestro doctorado en educación y sociedad. Catherine, gracias por acompañarnos. Entiendo yo que tú no eres de Bucaramanga, pero desde hace un tiempo estás acá. ¿Qué fue esa decisión que te motivó a venir acá a hacer vida en Bucaramanga? Bueno, pues se presentaron muchos factores porque a finales del 2020 me quedé sin trabajo y pues me presenté como docente provisional en el Magisterio de Bucaramanga y pues como tal, o era eso o era quedarme en la casa. Estaba haciendo la licenciatura virtual, de hecho yo soy generación COVID porque cuando empezó el marketing de la universidad de trabajo en casa y toda la cosa y las carreras virtuales, pues estaba estudiando y pues no quería desaprovechar la oportunidad, seguir estudiando en la universidad. Esa es la ventaja de la virtualidad, que tú puedes moverte en cualquier parte del mundo, tú puedes trabajar, puedes estudiar y pues Bucaramanga siempre ha sido un referente desde una de las áreas metropolitanas de nuestro país, junto a Bogotá, Cali, Medellín y pues de la verdad de la inmersión de la Universidad de La Salle, aquí en Bucaramanga la empecé a conocer hace más o menos 2 años, teniendo en cuenta que ahorita estamos en el centenario del asentamiento de los hermanos lasallistas acá. Y pues Bucaramanga ofrece criterios tanto en la parte privada o pública, de que son personas de que tienen un pensamiento crítico bastante rígido y pues quería cambiar y pues ese es el reto del profesional, no quedarnos siempre en la misma zona. Muy bien, Catherine, pues también le voy a dar la bienvenida a María Alejandra Zampayo. Ella es la vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. María Alejandra, gracias por venir hasta acá y preguntarte como muy a nivel general, ¿cómo ves tú parada hoy a Bucaramanga en el marco nacional? Bueno, Kevin, gracias por invitarnos a este espacio tan valioso con mis compañeros de podcast. Realmente para la Cámara de Comercio es muy valioso poder contribuir a esta conversación y sobre todo unir cada vez más a la academia y al sector productivo, porque sin duda Bucaramanga hoy, Kevin, vive un momento muy importante a nivel nacional. En términos de competitividad, nos consolidamos como la cuarta economía más competitiva del país. El año pasado tuvimos un descenso al 6º lugar, pero este año, gracias al trabajo articulado entre la academia, el sector educación, que es tan relevante en este índice de competitividad, logramos este ascenso a la 4ª posición y esto pues nos permite ser un referente en términos de competitividad. En términos de exportaciones, también Bucaramanga está viviendo un momento muy interesante a nivel nacional. Estamos creciendo por encima del 50% en términos de exportaciones. Cada vez más estamos equilibrando la balanza comercial. Estamos hablando que en el 2018 nuestras exportaciones dependían casi en un 80% del petróleo. Ya hoy estamos 50 y 50 y eso es gracias a sectores como la agroindustria, como las manufacturas, los servicios que también nos jalonan. Y también un momento muy importante en términos de desempleo. Bucaramanga actualmente es una de las ciudades con menor tasa de desempleo del país y esto también nos ubica en una posición muy favorable en términos de emprendimiento, de esa pujanza santanderiana y bumanguesa de nuestros empresarios que generan empleo y que son el motor de nuestra economía. Muy bien, pues María Alejandra nos hace aquí un panorama muy grande de lo que está pasando en un territorio que está mezclando la innovación empresarial, el talento local y todas las posibilidades que tiene, y en ese contexto también le voy a dar la bienvenida a Héctor Leonardo Reyes Villa. Él es médico veterinario de la Universidad de La Salle, es especialista en docencia universitaria, además lleva muchos años trabajando por y para la Clínica Veterinaria de Pequeños Animales aquí en Bucaramanga. Héctor, bienvenido y cuéntanos un poco cómo llegaste tú a estudiar medicina veterinaria en La Salle.
Kevin, muchas gracias y un saludo a todos mis compañeros. Pues la verdad se lleva en la sangre. Mi papá era un campesino de Chuachí que estudió en una escuela veredal de La Salle y fue después becado para salir a interno en el Colegio de La Salle de Bogotá. Se ganó 2 becas para ser veterinario y salió en la Universidad Nacional en el año 46. Por cosas de la vida va a trabajar a Chima, después pasa a Vélez, después pasa al Socorro, termina en Bucaramanga y se enamora de una hermosa santanderiana, que era mi mamá, y tuvo 3 hijos. Entonces, entre las muchas cosas que hizo mi papá, porque abarcó todas las ramas de la veterinaria, hizo una clínica veterinaria, fundó una clínica veterinaria que ya tiene alrededor de 68 años. Mi hermano mayor, que es mi compañero, partner, amigo y socio, la maneja desde el año 90. Y yo desde el colegio, mi papá por su creencia y formación era de los que, ¿quieres el reloj? No hay problema, te lo compro. El sábado trabajas en la veterinaria. Entonces, así no hay forma de que no te guste la veterinaria. Y una de las bendiciones que tiene mi trabajo es trabajar con animales. Puedo llegar estresado al trabajo y después de 10 minutos de estar en consulta con los animales, ya la vida cambia. Entonces, por eso fue que escogí la Universidad de La Salle. Bien, ya vamos a profundizar sobre la clínica y cómo aporta Bucaramanga, pero también le quiero dar la bienvenida a Víctor David Bonilla. Él es economista, profesional en finanzas y comercio internacional con maestría en economía aplicada y actualmente es el director de posgrados en finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de La Salle. Justo empezar, pues aparte de darte la bienvenida, Víctor, preguntarte cómo ves esa transformación económica que ha tenido Bucaramanga en los últimos años. Gracias, Kevin, por la invitación. A mis compañeros, buenas tardes. Muy contento de estar acá en este espacio tan interesante. Algo que mencionaban muy importante es que Bucaramanga se ha transformado en su tejido empresarial. Las estadísticas que hemos visto en los últimos tiempos, y por eso quisimos llegar a este lugar, es que Bucaramanga hoy en día, si bien se reconoce como una ciudad manufacturera que es fuerte en calzado, por ejemplo, ha ido transformando su esquema de negocios hacia, por ejemplo, los servicios, la tecnología, la información. Esto en un escenario post-pandemia nos permite tener nuevos nichos de mercado, llegar mucho más profundo a las personas, llegar mucho más profundo a las necesidades profesionales, empresariales y académicas. Y algo también que nos parece interesante es que en el escenario post-pandemia somos resultados de ese ciclo y entendimos que muchas veces la forma de estudiar ha cambiado y entendemos que los nuevos entornos nos permiten acercarnos a competencias digitales que queremos ofrecerle a las personas, a los profesionales y a la academia. Hoy en día temas tan actualizados como por ejemplo la inteligencia artificial, las finanzas y la toma de decisiones con la inteligencia artificial, el marketing y la inteligencia artificial, los negocios de la inteligencia artificial nos ha permitido ofertar una serie de productos, una serie de posgrados acá en la sede de Bucaramanga que van muy enfocados a eso, a construir tejido empresarial, a construir empresa, a construir academia, a construir todo lo que podamos ofrecer como Universidad de La Salle, que tenemos más de 60 años. El año pasado cumplimos 60 años como universidad y podemos ofrecer un gran portafolio de posgrados, no solamente acá, sino en toda la cobertura regional que nos permite programas como, por ejemplo, virtuales o a distancia. Ahora, María Alejandra, para profundizar en esa primera respuesta, ¿qué es lo que hace que Bucaramanga hoy esté en el foco del desarrollo nacional? ¿Qué ha hecho bien la región y de pronto qué le falta un poco? Bueno, sin duda estoy de acuerdo con Víctor. La transformación empresarial que ha tenido Bucaramanga es evidente. Nosotros seguimos desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga viendo con gran relevancia el sector manufacturero, es decir, seguimos siendo una fuerte ciudad que hace calzado, que hace joyería, que hace marroquinería y eso hace parte de nuestra esencia, de nuestro ADN. Pero sin duda hoy en día lo que ha jalonado nuestra economía y lo que ha logrado que hoy seamos líderes a nivel nacional es esa transformación y esa profundización en sectores que tienen que ver mucho más con valor agregado. Estamos hablando, por ejemplo, de los servicios médicos. Bucaramanga hoy tiene 2 altos hospitales de alta complejidad a nivel latinoamericano y esto nos permite recibir pacientes internacionales de muchas otras ciudades y países que vienen a hacerse tratamientos de alta complejidad especializados a nuestra ciudad. También empresas tecnológicas, hemos visto un auge muy importante alrededor del desarrollo de tecnología, alrededor de verticales de salud. Hemos visto muchas empresas últimamente que han creado empresas alrededor de la vertical de salud, health tech, o empresas
que hacen servicios digitales para los servicios financieros, por ejemplo, fintech. Aquí en Bucaramanga tenemos grandes servicios financieros como por ejemplo Crezcamos, como por ejemplo Fundación de la Mujer, que han logrado también desarrollar y llevar a zonas vulnerables y zonas apartadas esa capacidad de vincular al sector financiero con la población. Y también estamos hablando que Santander tiene un gran liderazgo y Bucaramanga en términos de agroindustria y en términos de construcción. Hoy el sector que más le aporta al PIB de nuestro departamento es el sector construcción y además el sector construcción impacta a 13 otros sectores de nuestra economía. Sin duda, pues en este momento estamos en un reto, en un desafío en términos de construcción, porque este es un sector que depende altamente de los subsidios gubernamentales, pero estamos viendo que de las principales constructoras del país están ubicadas en Bucaramanga y eso jalona definitivamente nuestra economía. Y en términos agroindustriales, también conocemos que Santander y Bucaramanga tienen la principal productora de huevos del país, está en Bucaramanga, está en Santander y es Huevos Quiques. La principal productora de pollo del país, McPollo, Avidesa McPollo, está en Bucaramanga. Entonces la diferencia, Kevin, la hace nuestro tejido empresarial, ya lo hemos conversado en este espacio. Sin duda, las empresas santanderianas, el empleo que generan y la transformación con valor agregado han llevado a que nuestra ciudad hoy sea líder. Muy bien, pues Katherine, justo, y ya te doy la palabra, Héctor, pero la idea que tú me puedas contar, tú que trabajas con niños todo el tiempo, o más bien con estudiantes de una u otra manera, dictas clase, ¿cómo ves ese futuro que ellos sienten en Bucaramanga? ¿Tú cómo percibes eso? ¿Si se quieren quedar en la ciudad, ellos movilizan? ¿Cuáles son esos sueños que encuentras? Bueno, pues hay una heterogeneidad bastante marcada. Hay estudiantes que quieren optar por continuar acá en su ciudad de Bucaramanga, otros sí quieren el emprendimiento de irse a Bogotá, y pues también podemos encontrar algo de interculturalidad en la parte del sector público. Hay niños venezolanos y ellos poco a poco se han enamorado de nuestra cultura. Y la parte educativa, ellos siempre no tragan entero, perdonándome la coloquialidad de expresión, ellos siempre buscan la manera del saber el porqué de las cosas. A ver, les comento desde mi parte, soy maestra de química y biología. Ellos siempre buscan que sea una parte más práctica que teórica. Obviamente la teoría no la podemos ignorar. Por lo menos me pasaba el día de hoy, los estudiantes me decían, ay, profe, usted debería ponernos más prácticas de esto. Estamos haciendo un yogur, estamos poniendo en praxis lo que aprendí cuando estudié ingeniería de alimentos en la ciudad de Bogotá. Y pues en la parte de la licenciatura, pues la gente siempre dice, ¿y usted por qué tiene magíster en docencia y se metió a hacer licenciatura? Pues aquí el himno del departamento de Santander dice que un paso adelante ni un paso atrás. Ni un paso Exactamente. atrás. Entonces el emprendimiento de la gente de acá es siempre estar adelante y mirar más allá del porqué de las cosas. Quiero recalcar que Santander y Bucaramanga o cualquier lugar de este hermoso departamento siempre han sobresalido en las pruebas del Estado, sea el primero, el segundo o en cualquier lugar, porque existe ese pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es solamente leer y ya se acabó, sino decir el por qué y para qué son las cosas. Y pues yo siempre les he dicho a los estudiantes, hay que hacer las cosas con dedicación y con cariño. Y pues creo que ese es el reto del profesional lasallista o de cualquier otra universidad que trascienda para trabajo en comunidades. Héctor, ¿querías complementar algo de María Alejandra? Sí, sin tener la sapiencia de María Alejandra, no quiero atreverme a tanto, pero desde el punto de vista que tengo y porque yo trabajo en el agro también, acabamos de pasar de una cosecha de cacao donde el kilo de cacao estaba a 30.000 pesos. O sea, es un valor muy alto para eso. Y la gente empezó a transformarlo. Entonces, la agroindustria empezó a manejarse muy diferente. En el café, ya la gente tiene cafés seleccionados, por ejemplo, café raíces, café gourmet, cafés especiales que maduran. Aquí hay una empresa que se llama Borcafé que maquila a muchos caficultores y eso genera también un ingreso bastante alto. El campo no es solamente la seguridad alimentaria, el campo genera demasiada inversión, abonos, químicos, técnicos. Cuando el campesino gana, porque el café le están pagando 30 millones de pesos, una tonelada de café, pues tiene cómo invertir en el campo y eso hace que toda la economía se mueva, ¿sí?
ya no se ve solamente las fincas ganaderas, no, tengo ganado, no, ya se ven fincas que tienen de todo, digamos, limón, peces, cerdos, ganado, aguacate, y eso se ha mejorado muchísimo en la parte orgánica. Ya muchas personas ya consiguen las gallinas de huevos azules y colocan sus 300 gallinas. Pues 30 gallinas no es muy poco, pero cuando 1000 familias hacen 300 gallinas, pues lo van a hacer. Y otra parte que ha crecido mucho es que somos una ciudad universitaria. Entonces, la educación, ¿por qué somos una universidad convencional? Una ciudad convencional es una ciudad que tiene muchos principios, mucha seriedad, no somos tan abiertos a muchas cosas. Y entonces la gente también manda con más tranquilidad a un hijo a estudiar a Bucaramanga que mandarlo a estudiar a Bogotá o Medellín, donde son universidades que tienen la mente un poco más abierta y unas costumbres diferentes. Eso trae un volumen de gente que tiene que hacer mercado, pagar servicios, arrendar apartamentos y un gran movimiento de dinero. Y por último, la comida. Ya tengo amigos que me dicen, oiga, Héctor, toca hacer el tour de la hamburguesa en Bucaramanga. ¿Usted me guía? Obligado. Listo. Obligadísimo. Venga, obligadísimo. Sí. Ya hay unos restaurantes de muy buena calidad, Sí. tanto gastronómica como de ambiente. Ya se han hecho inversiones importantes, inversiones de más de 1.000 millones de pesos para abrir un restaurante, que quiere decir que el movimiento de los restaurantes también es una mira que tienen que colocar eso. Será Pero mucha sapiencia, mi Héctor, aporte. por favor, déjame decirte. Sí, Sí. y muchas veces se piensa que el café solamente es del eje cafetero. Santander también es una tierra cafetera. Claro. De hecho, siempre que voy a Bogotá por X y Y razón y llevo café, uy, eso es de Mesa de los Santos. En mi familia les encanta el café de Mesa de los Santos por su sabor exquisito, especial y esa delicadeza de la mano del campo, porque sinceramente en nuestro país a veces olvida que del campo a la mesa siempre hay un proceso de trazabilidad. Pero mira, Katherine, que para complementar eso que tú mencionas, sin duda Bucaramanga tiene café, Santander tiene café y somos un departamento cafetero, somos el 6º departamento mayor productor de café, pero algo que ha hecho muy bien el eje cafetero, que nosotros deberíamos aprender como región, es a vendernos, es a visibilizar las acciones que nosotros hacemos. Y puede ser traducido en hagamos una marca, unamos la universidad, el sector público, el sector productivo alrededor de esa marca, visibilicemos lo que hace Santander alrededor del café, alrededor del cacao, la gastronomía, el turismo, o simplemente empezar a crear una narrativa alrededor de diferentes escenarios, vocaciones, sectores que nos permitan dar a conocer eso, porque tú tienes toda la razón. La gente piensa en café y piensa en eje cafetero, pero el café entra por Santander al país. Claro, Entonces, la mayoría, Magdalena y Vélez. Ahí necesitamos aprender mucho porque si bien tenemos muy buenos indicadores económicos, ya vemos que tenemos vocación, tenemos un tejido empresarial, tenemos un sector educativo muy potente. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrarlo, ¿no? Para visibilizarlo? Yo creo que hay un aprendizaje y un reto que debemos trabajar. No quisiera dejar pasar lo que estaban diciendo ustedes de la ciudad universitaria, porque además nos toca de una otra manera, Víctor, ¿qué oportunidades tú ves desde los posgrados que ofrece la Universidad de La Salle a de una u otra manera contribuir, aportar a ese crecimiento del que estamos hablando? Hay algo muy importante acá y me gusta mucho tener la mezcla entre la academia, la empresa y los empresarios, porque eso nos permite hacer una integración que buscamos en la universidad con los posgrados, apuntar a algo muy específico, y es por ejemplo el tema del café. No debemos perder ese foco porque es algo interesante, y es que Bucaramanga se ha destacado por ser una tierra cafetera. Entonces lo que hemos visto en el sector caficultor, y no solamente en el sector caficultor, sino en la agricultura, es que en algunas ocasiones se queda únicamente en el proceso del producto básico y no aporta ese valor agregado, pero hemos visto que por ejemplo la industria cafetera se ha repensado, redimensionado y ahora empieza a aportar valor en generar diferentes cafés seleccionados de miel, un café especial, un café tipo exportación, y eso agrega mucho valor al proceso. Esa agroindustria agrega al producto y eso es lo que al final del día empuja el PIB hacia adelante y nos hace decir, estamos produciendo, estamos creciendo, estamos teniendo un impacto productivo en la región y eso es lo que tenemos que empezar a mostrar. Creo que la academia puede empezar a aportar en cuanto a herramientas digitales, por ejemplo, de una creación de marca. Entonces, hoy en día hay algo muy potente y quiero hacer mucho énfasis en eso porque es lo que nos ha pedido los empresarios
las personas, los profesionales, y es el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para poder empezar a crear estrategias de marketing, estrategias de negocios, cómo llegar a mi público objetivo. Entonces, esta mañana hablábamos con empresarios y nos decían, lo que yo quiero efectivamente es que la inteligencia artificial me ayude a identificar, por ejemplo, a quién quiero vender el café tipo exportación de miel, si es un nicho de mercado de 20, 30 años, 20 a 40, hombres, mujeres, no sé, en algunas edades específicas, algunos estratos socioeconómicos diferentes, algunas profesiones en específico, y eso lo podemos aportar desde la academia. Saber cómo a través de la academia, de la práctica, que es lo que quieren las personas en la empresa, en la academia, en la educación, poder llevar a cabo ese desarrollo, por ejemplo, de una marca. Cómo la marca puede potencializar el desarrollo de ese proceso que ya está muy bien montado en la parte agrícola, que tiene un valor agregado, pero nos hace falta llegar a ese nicho de mercado, y eso es lo que podemos aportar desde la academia en este momento para Bucaramanga y construir ese tejido empresarial que nos hace falta un poco. Ahora, para seguir esa línea, María Alejandra, hemos hablado de qué hace Bucaramanga lo que es hoy, pero ¿qué tipo de profesionales necesita hoy por hoy la región? Mira, yo creo que ahí hay un trabajo muy interesante que se puede realizar desde la Universidad de La Salle, con las más de 18 universidades que existen en Santander, y es, miremos cuáles son las vocaciones productivas. Medellín y Antioquia tienen, pues la mayoría de santanderianos admiramos a los paisas, y yo creo que todo el país siempre hablamos, los tenemos como referentes, y ellos hace 3 años vinieron a Santander a contarnos de un caso que se llama la media técnica. Y es cómo ellos empezaron a involucrar las vocaciones productivas que tenía Antioquia con los profesionales que estaban educando o que estaban formando. Y nosotros hacíamos el ejercicio y decimos, Santander tiene vocación productiva desde la construcción, desde los servicios médicos de alta complejidad, desde temas tecnológicos, pero ¿cuántos profesionales estamos formando, no solamente en las universidades, sino también desde los colegios, en ese sentido de media técnica, para que puedan lograr especializarse en sus últimos 2 años de escolarización en informática o en tecnología o en construcción o en servicios médicos? Entonces, yo ahí veo que hay una posibilidad gigantesca de participar, por ejemplo, en escenarios como el CUES. La Cámara de Comercio, a través de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, lidera todos los viernes, una vez al mes, un diálogo público-privado, académico, en donde vinculamos a todas las fuerzas vivas de la región sobre unas temáticas, innovación, internacionalización, y ahí hay empresarios que están diciendo, yo necesito este tipo de profesionales, están las universidades diciendo, yo formo a este tipo de profesionales, y cómo logramos vincularlos. Y yo siento que el CUES es un camino importante que debemos aprovechar cada vez más. Desafortunadamente no muchos empresarios asisten al CUES, y ahí necesitamos desde los gremios, desde el sector privado, poder contar mucho más, oiga, esto existe, para vincular a los profesionales con las universidades, pero creo que ahí hay que sentarnos a identificar esas vocaciones. La Cámara de Comercio trabaja desde hace 10 años, Kevin, y todos en la estrategia Cluster, y es una estrategia potente en donde identificamos cuáles eran esas dinámicas vibrantes del departamento, que hoy en día pues ya desde la Cámara lideramos 6 dinámicas vibrantes: el sector construcción, el sector salud, el sector tecnología, café, turismo, y recientemente este año creamos el clúster de energía. Y alrededor de estos 6 dinámicas productivas deberíamos formar a los profesionales. ¿Cuántos profesionales, cuántos programas de posgrados, programas de pregrado existen alrededor de estas vocaciones, de estas dinámicas clústeres? Y cómo ponemos a conversar a los profesionales con estas dinámicas, estos empresarios, para que se genere ese encadenamiento, ese engranaje, y que los profesionales sientan que están estudiando con un propósito. Ahora, Héctor, ¿tú cómo lo ves? 2 preguntas como que pueden ir en sintonía a la conversación. Lo primero es que no te he preguntado justo sobre la clínica, esos desafíos que has tenido desde tu sector como empresario, esa clínica familiar. Y 2, ese tipo de profesionales que tienen una formación posgradual. ¿Qué tan importante es esa formación posgradual? ¿Tú cómo lo interpretas? Sí, no, la primera pregunta, los retos que tuvimos mucho con los animales en pequeños es que, como te digo, la clínica tiene 65 años. Entonces, yo he pasado por todas las facetas. Algo de canulación, yo anulé con aguja hipodérmica, que toca tener el brazo del animal estirado,
después aparecieron las famosas mariposas, que eran los pericraniales, hasta que después aparecieron los yelcos, que ya duran los catéter 3-4 días en el animal. He pasado de palpar abdomen con mis manos a utilizar un ecógrafo. Entonces, una de los retos que tuvimos con esta empresa es empezar a que la persona valore el animal. ¿Sí? Mi papá decía, la pastilla más famosa era la pastilla 38. Antes el gato era del techo y el perro era del patio. ¿Sí? La gente se iba a la casa y la casa queda sola, no importa, ya quedó el perro que la cuide. Ahora uno sale de la casa, ¿quién va a cuidar el perro? Entonces llama a la tía, Se lleva al perro. tía, vamos para la Mesa de los Santos 2 días, puede quedarse con Apolo, 52 kilos de perro, y tengo que buscar a alguien que lo cuide. Claro. Entonces ya no estamos como pasando para el otro lado. Pero ya la gente tiene una necesidad muy grande de la mascota. En el año 2003 se hablaba de que el 46% de la población de los hogares tenían mascota. Y se hizo una comparación en el año 2023, donde la venta de pañales iba un indicador hacia abajo y la venta de concentrado para perros iba hacia arriba. Entonces ya la gente no quiere tener hijos porque quiere tener perro. Lo que hace que nos tenemos que preparar para un futuro muy competitivo. El estudio de posgrado es netamente primordial. O sea, es una profesión igual que la medicina donde cambia día a día las cosas. Lo que es efectivo hoy no es tan efectivo mañana y pues, el mes entrante hay una cosa nueva. Y hay que hacerlo de dos formas. Hay que hacerlo de una forma estructural en una educación de especialización o maestría y después continuarla con una actualización siempre anual o semestral. Siempre tener un gurú del área que uno maneja que lo guíe. Es importantísima la actualización en esta profesión. Muy bien, pues hacemos una pausa y al regreso hablamos de cómo los empresarios, la academia y las entidades gubernamentales tienen que hacer sinergia para aprovechar todo lo que tiene la región para dar. Ya regresamos. En Bucaramanga, la Universidad de La Salle le apuesta al desarrollo del nororiente colombiano, con una formación posgradual flexible e innovadora y conectada con el territorio. Aquí, estudiar un posgrado no significa alejarte de tu ciudad, ni tampoco interrumpir tu vida profesional. Nuestra sede ofrece programas a distancia con encuentros presenciales cada semestre, pensados en profesionales que quieren seguir creciendo. En la sede Bucaramanga de Unisalle contamos con una oferta académica que responde a los retos actuales de la región. Especialización en auditoría interna y aseguramiento de la información. Especialización en FinTech. Maestría en finanzas. Maestría en agronegocios. Doctorado en educación y sociedad. Y el doctorado en estudios de desarrollo y territorio, todos en modalidad a distancia. Contáctanos ahora y podrás recibir hasta un 20% de descuento en la matrícula de nuestros programas de posgrado. En la Universidad de La Salle, sede Bucaramanga, formamos líderes con una visión ética, investigativa y social. Transforma tu futuro desde el territorio. Escríbenos al 321-770-1768, lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación. Regresamos. Ahí veíamos un poco de la oferta que empieza de una u otra manera a promocionar la Universidad de La Salle aquí en Bucaramanga. Y quiero regresar contigo, Catherine, que eres una de las estudiantes del doctorado que tenemos aquí, a preguntarte, uno, ¿cómo ha sido tu experiencia con el doctorado en Educación y Sociedad? Y dos, ¿qué hace para ti diferente la educación de La Salle de otra? Porque has estado con nosotros mucho tiempo. Ok, bueno, pues para ser más precisos, llevo 17 años en la comunidad de La Salle. El próximo 14 de enero cumplo la mayoría de edad con la universidad, ya bastante tiempo. Pues la consolidación de la Universidad de La Salle es que no solamente es consolidarse de sacar el título, ganar dinero, sino también trabajar en comunidades. La experiencia de hacer el doctorado en Educación y Sociedad, pues primero me va a quedar una marca de Bucaramanga, porque esta vez ya no estoy con Bogotá, ya estoy con Bucaramanga, pero con el mismo sello de la universidad. El trabajo con comunidades mixtas no precisamente es ir a una fundación, de pronto como se hace en trabajo social o en humanidades, en Bogotá, o esas carreras donde está la parte de trabajo social en Chapinero. Simplemente pues a nosotros nos dicen, ustedes se meten a una comunidad mixta, sumerjan lo que ustedes tienen para hacer su proyecto doctoral y uno pues
en todo esto uno aprende que nadie se las sabe todas, desde el campesino hasta el postdoctor, nosotros aprendemos grandes cosas. Por lo menos yo estoy ahorita en la comunidad mixta de focos que tiene que ver con la parte de formación pedagógica y didáctica, dirigida por el doctor Guillermo Londoño Orozco. Él fue decano y pues ahorita es director de este subsistema de formación y nos ha enseñado, yo ya llevo más de 8 años conociendo al profesor Guillermo, pero este semestre, para ser más precisos, ya hicimos misión en Tunja, ya de ahorita hace como unos 15 días en Bucaramanga, y la intención no es solamente ir a dictar lo que cada uno de los miembros del semillero sabe, pues para ser más precisos, el subsistema es la misma línea de investigación que llaman en las otras universidades, y pues nosotros no solamente nos quedamos herméticos a que solo sea lasallista. Hemos tenido pues la oportunidad de empalmar con la Universidad Autónoma de Bucaramanga hace más o menos 2 semanas, con la Universidad Industrial de Santander y el mes pasado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, haciendo conversatorios que tiene el doctorado, no para mirar si es el más bueno o el más malo, o decir que somos superioridad, sino para hacer comunicación y complementación de lo que es la parte de investigación. Y por lo menos este tipo de cosas me encantan, y creo que ese es el sello que, pues vuelvo y repito, hace nuestra universidad. Y pues realmente yo siempre les digo a mis compañeros del Magisterio de Bucaramanga, yo trabajo en el Colegio Andrés Páez de Sotomayor, el panorama que te cambia del pregrado al doctorado, siempre van a pasar muchas cosas, porque tú como doctor, o más bien ya no es la cosa de que tú comparas otros estudios, sino tú tienes que producir conocimientos. Ese ha sido como el gran reto. Yo estoy trabajando en la investigación, gamificación en contextos de educación ambiental para discapacitados visuales. Eso siempre ha sido bastante complejo porque siempre se piensa en la educación 100% universal para los que manejamos los 5 sentidos, pero resulta que desde Martha Nussbaum hay otras capacidades, identificación de otras especies a través de la parte auditiva. Bien, siempre pensamos, porque en mi materia siempre ha tenido como ese prejuicio, todo tiene que ser observación por el método científico, y resulta que en este doctorado yo he aprendido que no es así. Inicialmente tenía la duda de meterme en educación y sociedad, porque yo tenía pensado otro proyecto de educación ambiental, no sabía si en Huila o en Brasil. Entonces, cuando yo vine a la inauguración del doctorado el año pasado, que me invitaron por correo, la ventaja de las redes, no hubiera sido, no sé, por como hace 20 o 30 años que era teléfono fijo, de pronto ni me hubiera enterado porque no me la paso en la casa. Esa es la ventaja de nuestras telecomunicaciones. La Salle siempre ha sido muy moderna en redes sociales, en podcast. No me pierdo los capítulos de Prisma, me encantan. 10 de 10. Y realmente, súper recomendados. Exactamente. Y pues uno escucha cosas también de la parte administrativa, y pues todo esto yo creo que no lo voy a terminar de aquí a hablar en esta entrevista, conversatorio, y pues eso es lo que pues la experiencia que se vende desde de nuestro doctorado, y pues las inscripciones son anuales y no es como en Bogotá que es semestral. Tiene una ventaja que es a distancia, porque cuando nos reunimos cada 6 meses o el tiempo que tengamos que hacer presencial, no es solamente la gente que vive en Bucaramanga, hay gente de todo el país, y lo mismo en la sede de Yopal. Entonces, esas son las cosas maravillosas del doctorado, y no solamente por tener tu cartón, sino aprender en sociedad. Víctor, no dejemos pasar eso que menciona Catherine de estaba pensando si Neiva, estaba pensando si Brasil. ¿Qué es lo que motiva hoy a una persona a hacer un posgrado y no irse de la región? Si bien nuestros posgrados son a distancia, lo importante de todas las regiones en este momento es que no haya una fuga de talentos para otros lados y que se queden acá. ¿Qué es lo que motiva hoy a un estudiante a llegar a un posgrado así? Hay un arraigo importante en la cultura de las personas. Las personas quieren, valoran, admiran su sector, su región. Adoran estar cerca de sus familiares. Por ejemplo, lo que hemos visto con los estudiantes que hemos tenido en los posgrados es que si bien ofertamos, por ejemplo, un posgrado presencial en Bogotá, el estudiante también gusta de tener un posgrado a distancia en su región que abarque una buena cobertura geográfica y que le permita estar cerca a sus seres queridos y no alejarse de ellos, para poder tener todavía ese vínculo familiar, que ha sido un pensamiento que ha cambiado un poco post pandemia. La pandemia nos enseñó un poco que estar solos, estar alejados de la familia no es tan bueno como creíamos, y eso ha empezado a fortalecer mucho los vínculos personales y familiares entre las personas. Ese arraigo nos ha logrado empezar a pensar posgrados a distancia, por ejemplo,
y eso nos permite ampliar la cobertura geográfica, que mezclemos una modalidad interesante que es la presencialidad con la virtualidad y que esa presencialidad sea una presencialidad que agrega valor a los encuentros presenciales, hacer networking, hacer intercambio de ideas con los partners, con los colegas, saber en dónde trabajas tú, saber qué es lo que haces en tu empresa, cómo me puedes ayudar a la investigación, porque somos interdisciplinares y eso es lo que ayuda un montón a los posgrados de la Universidad de La Salle. Eso es lo que ayuda a que las personas no se fuguen, a que no tengamos esa salida de talentos. Y eso me lleva también a hablar de un proyecto interesante que conversábamos hace un momento, off record, y es algo que nos enorgullece como Universidad de La Salle, y es el proyecto Utopía. El proyecto Utopía es un proyecto que está ubicado en Yopal, Casanare. Este año cumplimos 15 años de un proyecto hermoso en donde la universidad cumple su promesa de valor, que es educar para pensar, decidir y servir. Y lo que queremos hacer con ese proyecto es, lo que hacemos es robarle hijos a la guerra, literalmente, porque sacamos a personas, a muchachos de bajos recursos que son becados en la universidad, que tienen un pregrado de 3 años en los cuales la universidad les beca el 100% de los recursos para que puedan ser profesionales en un área, pero luego no los dejamos ahí a la intemperie, sino les decimos, le damos un capital semilla y usted debe volver a su sitio productivo, a su sitio de donde salió, a poner en práctica lo que usted tiene acá en la universidad. Y su proyecto de grado, más allá de una monografía, más allá de una tesis, es el día que usted se gradúe, debe presentar al consejo directivo, a la universidad, al rector, su producto y debe decir, esto es lo que yo voy a hacer en mi sitio de origen, esto es lo que yo voy a crear en el lugar y lo que voy a potencializar con ese tejido empresarial. Pues voy a hacer una cuña dentro de la cuña, y es que si van a nuestro perfil de Spotify, Prisma Voz, van a encontrar un episodio dedicado exclusivamente a los 15 años de Utopía para que puedan conocer más sobre este maravilloso proyecto. Y para continuar con la conversación, María Alejandra, antes de la pausa justo hablaba sobre esa sinergia que debería tener el empresario, la academia, las entidades gubernamentales para poder aprovechar este momento tan importante para Bucaramanga. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Primero quiero felicitarlos porque me parece el proyecto Utopía algo innovador, algo esencialmente social, pero que aporta considerablemente a la sociedad, a la economía, a las personas sobre todo. Los felicito de verdad porque estos 15 años ya llegaron al número 500 de egresados y realmente me parece un proyecto ganador que sin duda los posiciona ante muchas otras universidades y eso es un propósito que vale la pena recalcar, así que estaré escuchando ese episodio del podcast. Pero también, invitada al campus Yopal a que conozcas el proyecto allá directamente. ahora estábamos hablando que tú, Víctor, nos vas a llevar la escuela de negocios de la Universidad de La Salle. La segunda escuela parte de de ese podcast negocios. va a ser en Utopía. Va a ser grabada en el campus Utopía. Exacto. Pero digamos que esa sinergia, yo creo que hay muchas oportunidades para poder articular mucho más a la academia con el sector productivo. Uno, yo creo que tú, por ejemplo, Víctor, que manejas los posgrados, siento yo que hay oportunidades gigantescas para hacer investigación aplicada, para identificar esos proyectos de las principales empresas en vocaciones productivas, tipo clusters, y ver cómo buscamos que estudiantes de posgrado hagan un proyecto específico para solucionar ese desafío o ese reto que tenga la empresa. Eso no lo hemos hecho, yo llevo en la Cámara de Comercio 10 años y es digamos que un proyecto que podríamos hacer que es una oportunidad gigantesca para poder vincular mucho más al sector productivo con la academia. Uno, investigaciones aplicadas. 2, prácticas empresariales. Para mí, yo tuve una experiencia muy valiosa. Yo hice mi MBA también en una modalidad a distancia híbrida, se llamaba Blended, y logré dentro de esa maestría hacer prácticas en diferentes, como consultoría a diferentes empresas, y yo siento que los profesionales de posgrado e incluso de pregrado tienen la capacidad de asesorar a cualquier empresa en ámbitos en los que puedan, de acuerdo a su programa, si es un tema financiero, si es un tema de negocios, si es un tema de exportación, si es un tema de innovación. Inclusive la Cámara de Comercio recibió hace algunos años, hace 2, 3 años, a unos estudiantes de maestría de la Universidad de Arizona State University. Ellos vinieron a nuestro departamento a hacer prácticas empresariales con una firma de Santander una empresa de Santander que se llama Pretecor, y lograron durante 3 meses
hacer un proyecto de consultoría Pretecor. Cada uno eran 5 estudiantes y cada uno de esos 5 estudiantes tenía una expertise de acuerdo a su programa de pregrado y lograron hacer un trabajo muy integral de consultoría, y creo que ahí también hay una gran posibilidad, Kevin, en donde estudiantes de pregrado y de posgrado pueden hacer esas consultorías, esas prácticas empresariales para lograr proyectos y superar desafíos de las empresas. Y conversar más, aprovechar, como lo mencionaba antes, escenarios como el CUES y ver de qué manera podemos vincular cada vez más al sector empresarial con la academia, porque desde los docentes, desde los estudiantes, desde los doctores, realmente el conocimiento en Santander es gigante. Hay oportunidades de conversar más, de sobre todo llevar a la práctica, a la acción, tantas conversaciones, y creo que esto que hace La Salle es una oportunidad o una acción muy importante de acercar al sector privado con el sector académico y de lograr resultados concretos. Muy bien, Héctor, pues te tengo una mala noticia. Vamos terminando el episodio, así que esta será la última pregunta que te haga y es... Me dejaron de último, eso es bueno. No, pero no vamos a cerrar. Vamos a hacer una pregunta a cada uno para que cierre, pero seguramente esta será la tuya. Y es como, ¿qué papel tienen esos egresados lasallistas en esa transformación de la región? ¿Cómo lo ves? Tú lo dijiste, hay que pensar para decidir y servir. Una de las ventajas que tenemos como veterinarios lasallistas o como profesionales lasallistas es que la inculcación es hacia el bien de la sociedad. A mí me dio un shock cuando en el pregrado, segundo semestre tal vez, o tercer semestre en una clase de humanidades, me dijo, profesor, ¿tú estudias veterinaria para la sociedad? Y yo no, yo estudié veterinaria para los animales. Yo no. A través de los animales vas a beneficiar a la sociedad, pero el fin último tiene que ser la sociedad. Si produzco huevo, es para la seguridad alimenticia de la sociedad. Si curo un paciente canino, es para la seguridad de la tranquilidad mental de la familia, para la estabilidad sentimental de la familia, para el apoyo. Pero siempre las profesiones tienen que terminar en un fin de mejorar la sociedad. Y creo que esa es la función importante del lasallista. Pensar en que su trabajo va a causar un beneficio para la sociedad. Y no solamente pensar en que va a recibir un lucro, porque el lucro se gasta. Vas a ir al mercado, vas a pasar la tarjeta y ahí se acabó el lucro. Mientras que el beneficio que le hagas a la sociedad va a permanecer ahí. Entonces yo creo que cambiando la forma de pensar de la gente en ese fin va a mejorar la sociedad y va a mejorar tu lucro. Las dos cosas. Muy bien, pues Caterín, para cerrar, preguntarte tú que estás en los colegios, ¿cuál es el papel del colegio para formar a los profesionales que necesita la región en el futuro? Que la escuela no se quede en el pasado. Ese es el reto principal, porque desafortunadamente hay maestros de escuela vieja y nos hacen quedar mal a los modernos. Esa es una triste realidad. Y pues el gran reto es innovar, meter la tecnología. Estoy de acuerdo totalmente acá con el compañero sobre la inteligencia artificial. No que la inteligencia artificial nos haga todo, por supuesto que no, sino ser muy críticos, qué sirve y qué no sirve, coger como una gran ayuda a las tecnologías. Por lo menos mi proyecto doctoral, estoy pensando en tecnologías asistidas, porque nosotros los que nos metemos en el tema de inclusión educativa, no solamente desde el 1421 de 2017, es un decreto que dice que hay que tener en cuenta en las escuelas, que el discapacitado sensorial, que el discapacitado físico y que el discapacitado intelectual, eso no solamente es de la parte escolar, ya también en la universidad, sea La Salle, la UIS, ya estamos pensando de que no solamente hay que excluir, porque es que a veces se piensa que se les deja una cosita para que ellos puedan y los demás suyo aparte. Eso es impensantemente, para muchos inconscientemente es una exclusión. Creo que uno de los grandes retos de la escuela es hacer una parte universal en los currículos escolares y también universitarios, por supuesto, de que utilicemos, por ejemplo, la tecnología. Por lo menos yo conozco algo de tecnologías asistidas. Los discapacitados visuales, ellos utilizan VoiceViver, ellos le hablan de hecho hay una tecla al lado de la tecla del volumen donde tú colocas discapacitado visual. Yo conozco un maestro que es discapacitado visual, es tiflólogo, y él es el que hace la parte de docencia de apoyo en la ciudad de Bucaramanga, y siempre nos vende la idea que
no sientamos lástima, pero ellos agradecen un granito de arena, al Claro. menos por intentar meterse en el mundo de ellos. No tenemos ojos, listo, pero tenemos un oído, tenemos un tacto. Y otra cosa, el INSI, que es la Institución Nacional de Ciegos, hay muchas cosas por hacer en la parte de educación, porque solamente se sabe de arte, escultura. Por lo menos mi reto doctoral en la escuela es ese, y ese ha sido como mi detonante con las directivas en donde yo he trabajado, porque ellos quieren es que la persona pruebe y el colegio se gane el mejor título, y resulta que hay que hacer las cosas bien, haciendo una sociedad menos indiferente y más fraterna. Muy bien, Víctor, pues ya María Alejandra nos dio un poco de su perspectiva de esos puentes que tiene que haber entre el sector productivo y la academia. ¿Tú cómo lo ves desde la universidad? ¿Qué son? ¿Cuáles son esos puentes y cómo empezamos a tramitarlos? Básicamente los puentes que podemos hacer es acercar la tecnología a la industria desde la academia. No debemos desconocer que estamos en un mundo hiperglobalizado, con tecnología a la mano, y no debemos tenerle miedo, por ejemplo, a algo como la inteligencia artificial. Debemos integrarla a nuestros currículos, debemos hacer de ella no lo que nos haga todo, sino el asistente que nos sirve para optimizar los procesos, para poder tomar mejores decisiones y que nos sirva para poder llevar a cabo muchos mejores argumentos y toma de decisiones en la empresa, por ejemplo. Eso es lo que podemos ofertar desde la academia. También podemos ofertar desde la academia diferentes métodos de enseñanza, y en la Universidad de La Salle nos caracterizamos mucho por ser educadores. Y esa parte humanística es lo que nos resalta y lo que nos prepondera al final del día en un mercado competitivo y profesional. Entonces es una parte muy importante que tenemos en la universidad, que podemos vincularla con el sector productivo, y eso es lo que podemos aportar. Dinamismo al sector, competitividad en cuanto a inteligencia artificial y desarrollo de herramientas tecnológicas. Creo que son tres cosas fundamentales que podemos aportar al sector productivo, y más a una ciudad tan linda como Bucaramanga y a un departamento tan bello como Santander. Para cerrar, vamos contigo, María Alejandra, para finalizar este podcast, y es, miremos Bucaramanga 2035-2040. ¿Qué sectores van a definir esos procesos tan importantes para Bucaramanga y esas transformaciones? Bueno, yo creo que el más relevante, que ha cobrado mucha más importancia en los últimos años, es el sector energético. Bucaramanga y Santander en general, nosotros tenemos la refinería de Barrancabermeja, que produce el 70% del petróleo del país, pero donde nace el petróleo tiene que nacer la transición energética. Y es por esto que Ecopetrol, la mayor empresa del país, tiene en Santander, en Piedecuesta, su instituto, su centro de innovación alrededor del petróleo, que ahora se llama Petróleo y Transición Energética, el ICPET. Así que tenemos que volcarnos hacia la energía, cómo logramos desde el petróleo transitar hacia energías limpias, energías renovables. Recientemente, por ejemplo, estuvimos inaugurando en Sabana de Torres la primera mini granja solar en nuestro departamento, y tenemos que llegar a la capacidad de generar más proyectos como esos. Y sobre todo entender que la academia, el sector productivo y el sector privado necesitamos de la energía para poder hacer nuestras labores. En la veterinaria, por ejemplo, Héctor, tú necesitas la energía, la academia todos necesitamos la energía como un sector fundamental. Así que creo que si miramos a 2030, sin duda la energía va a estar en el centro de la conversación. Y por otro lado, estoy de acuerdo con Héctor y con Catherine, la tecnología, Industrias 5.0 seguirá siendo mucho más profunda la conversación alrededor de este tema, y en Santander, a través del Clúster TI, estamos haciendo grandes cosas para fortalecer este sector y sobre todo poder vincular cada vez más estas herramientas a todos los sectores, porque al igual que la energía es transversal, la tecnología también es transversal para todos los sectores, y hay que desarrollar capital humano alrededor de la tecnología, de la energía, por supuesto. Hay que desarrollar proyectos estratégicos, hay que desarrollar empleo alrededor de estos sectores, que sin duda van a poner a Bucaramanga y a Santander en términos económicos como un referente nacional. Muy bien, pues gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio, gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Seguimos creciendo en Bucaramanga y seguramente nos veremos próximamente en otros territorios. Yopal. Mi nombre en Yopal, por ejemplo, para poder... Mi nombre es Kevin Garavito y nos vemos o nos oímos en la próxima.